Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Qué agradable es para mí poder llegar hasta el lugar donde te encuentras para compartir un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bueno, estudiando me llamó algo la atención, que a lo largo de toda la Biblia hay 4 capítulos solamente que no mencionan la palabra pecado. Sí, me refiero a Génesis 1, Génesis 2, Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Y eso desata mi inquietud de hablar en estos días acerca del problema del pecado, porque finalmente hay pecado, sigue habiendo pecado en la humanidad, porque después de Génesis 2, en el capítulo 3 de Génesis, pues aparece ya el problema en sí del pecado en la vida del hombre, y por lo tanto la herencia de ese pecado a través de Adán y Eva para toda la humanidad. Y de hecho hay una doctrina que tiene que ver con el estudio del pecado, y eso tiene que ver con algo llamado como amartiología. Wow. Amartiología. Suena raro, pero sin duda alguna se ha dedicado a la razón de el estudio del pecado, y por lo tanto no es necesario hacer un estudio exclusivo de una doctrina como tal, pero sí necesitamos destacar los principios básicos de lo que la Biblia habla acerca de este asunto, que un día a mi maestro escuché decir que el pecado es la enfermedad más grande y terrible en el mundo entero. Sí, aún sobre el cáncer, aún sobre cualquier otra enfermedad grave, terrible, mortal, está el pecado. El problema es que no le damos mucha importancia a este asunto los seres humanos. La palabra pecado se describe en letra negrita en casi todas las páginas de la Biblia. Sí, y como dije, solo en 4 capítulos están exentos de este mal llamado pecado. El resto de la Biblia, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, es el relato del pecado humano, sí, de la intervención divina, la preparación y la realización de nuestra gran y costosa salvación. Siempre tiene una intervención del Dios Todopoderoso. La Biblia no nos habla del origen del pecado en términos inequívocos, pero no deja duda alguna de que Satanás es el agente sobrenatural por el cual entró el pecado y el mal en el mundo, concluyendo en la vida de los hombres. La Biblia deja bien claro la seriedad del problema del pecado en cuanto a la humanidad. Génesis por lo menos nos da 3 principios de ello. El primero es que el hombre es un ser únicamente creado por Dios. El segundo es que el hombre es único en toda la creación por haber sido creado a la imagen de Dios. Sí, con una personalidad, con una inteligencia, pero también con una voluntad. Y por último, nos dice en Génesis, o nos da a entender, que el hombre fue creado sin pecado y con un propósito divinamente concebido para cumplir un destino y una misión. Tal fue el hombre, según Génesis 1 y 2. La realización de su destino se encuentra en Apocalipsis 21 y en el capítulo número 22. Hay un problema, sí, con el pecado. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20
Y hay algo que me llama la atención, porque cuando Pablo a los romanos habla en el capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, quiere decir que hay un salario, hay una remuneración de todo lo que hagamos en cuanto a nuestras fallas, en cuanto a la infracción a la ley, que es el pecado, en cuanto a errar al blanco, en cuanto a estar alejados de Dios. Todo ello, tarde o temprano, tenemos que dar cuentas delante de nuestro Dios, sea bueno, sea malo. Y tenemos que resolver el problema del pecado. Sí, tú y yo estamos dentro de esos capítulos donde se aborda el problema del pecado. Tú y yo heredamos el problema del pecado, y tú y yo tenemos que resolver el problema del pecado. Pablo, después de ese versículo donde nos dice que hay una paga por el pecado, que es la muerte espiritual, pero termina diciendo: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que en estos días seguiremos hablando sobre el pecado, sobre la solución al pecado, pero que en este día, si tienes el problema del pecado, si estás inmerso en el pecado, si estás sumido en el lodazal del pecado, empieza a tener por lo menos la curiosidad de saber qué tienes que hacer para resolverlo. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia, como siempre. Mi anhelo, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.